gusta mucho el cine, pero no me invitan a cine, me dan al equipo más bien. Y damos gloria al Señor por ello, porque encendía el televisor la semana antepasada y la película que estaban dando se llamaba Los Elegidos. Y empiezo a recibir el mensaje del Señor al mirar esto de los elegidos y bueno, Señor, somos elegidos, estamos trabajando en el devocional precisamente quién eres, ¿cierto? Entonces, tenía que ver y hablábamos esta semana acerca del capítulo 1 y el capítulo 2 de la carta a los Efesios, acerca de lo que Dios dice que cada uno de nosotros somos, lo que Dios dice de nosotros, lo que nosotros somos. Entonces, hacía todo el contraste entre ser elegidos, pero a la vez lo miserables que podemos ser. Y entonces, en vez de la palabra llamarse los elegidos, el Señor me decía los miserables. Y yo, Señor, pero también hay una película así. Y empieza con una novela, incluso la película tiene partes que es cantada. Es de aquel cine antiguo en donde tiene escenas, donde se hace a través de un canto, una historia cantada. Y me llamaba mucho la atención porque la película, lo que muestra el tema central de la película Los Miserables, es los valores que llevan a la persona al progreso del ser humano. Y yo veía esto y yo, wow, por eso es que todo Hollywood sale de la palabra del Señor. Ellos todo esto lo hacen, no sé, tienen que estudiar la palabra, no sé cómo no creen en ella, pero llegará el momento. Si ustedes han visto varios de las personas que se han ido contra la Biblia, que han empezado a estudiar la Biblia, terminan siendo seguidores de Cristo solo porque se dieron cuenta de lo que verdaderamente tiene, el poder que tiene esta palabra. Entonces, los valores que llevan a la persona al progreso del ser humano es el tema central de la película o la novela Los Miserables. Esto nos muestra que el perdón, que tiene que ver con nosotros, la justicia, que tiene que ver con el pueblo de Dios, la piedad, la bondad, entre muchos otros valores, nos hacen, o que Dios los colocó porque nos hacen cada día ser mejores personas. Y ahí es donde vamos a empezar a evaluarnos, vamos a empezar a mirarnos qué tan miserables podemos ser. Porque todos estos valores nos hacen distinguibles dentro de los demás, pero nos encaminan hacia la felicidad que estamos buscando. ¿Cuántos de ustedes quieren ser felices? Cierto, yo creo que no hay nadie que diga, no, yo nací para ser amargado. ¿Cierto que no? Por más amargadito que sea. Pero no nacimos para eso. Dios no nos creó, nos coloca valores. Y aparte de colocar valores, nos da talentos, pero también nos da dones para que encontremos la felicidad o el gozo en su presencia. El Señor nos dota de todo esto para que nosotros podamos ser distinguibles dentro del medio de esa sociedad corrupta, de esa sociedad pagana en la que nos encontramos y en la cual cada día nos sorprendemos de las cosas que salen aprobadas por el hombre. Dogmas de hombres, pero nada que tiene que ver con Dios. Todo esto, tal cual como hizo el Señor en el libro de Éxodo, cuando le entrega a Moisés los mandamientos, para que fuera diferente el pueblo de Israel a los demás pueblos que a su alrededor tenía. Gracias, mi hermano. Entonces, siempre que Dios nos entrega algo, siempre que Dios te entrega algo, es porque quiere hacerte diferente a quienes alrededor tienes. Pero depende de ti en usarlo o desaprovechar lo que Él te da. Ya no parte de Él. Él te entregó, Él nos entrega, pero nosotros somos los que decidimos
cómo hacer o qué hacer a través de esto. Si escuchamos su voz y obramos, o escuchamos su voz y somos necios y nos quedamos ahí. Él lo hace con el fin de encaminarnos por el camino que Él ha preparado. Y de esta manera, el poder permitir que nos demos cuenta cuál es el fruto que estamos produciendo. ¿Cuál es el fruto que queremos dar? ¿El ideal o el real? ¿El fruto del ser o el fruto del hacer? ¿En dónde quiere Él que nosotros nos centremos? El autor de esta novela y de esta película, con las diferentes escenas, nos enseña que existe un libre albedrío. Palabra, nada más. Pero como yo ya te he dicho, como usted ya decidió por Cristo, amén, ya usted no tiene derecho al libre albedrío. Ya usted decidió. Los nuevos, levanten la mano los nuevos, los que vinieron por primera vez. ¿Ya decidieron? Si ya decidieron, hasta ahí llegaron. Si no han decidido, todavía tienen la oportunidad. Pero tienen la oportunidad de decir, o me quedo con Cristo, cielo, o me quedo en el mundo. Usted ya sabe. Entonces, las escenas nos enseñan precisamente que hay un libre albedrío. Y que cada persona, présteme atención, es libre de hacer o escoger los actos que quiere hacer. Es responsable de ellos. Pero todo esto me nace o me deja una pregunta, porque como pueblo, como iglesia, nosotros escogemos las acciones que hacemos, ¿sí o no? La pregunta es, ¿asumimos la responsabilidad de las acciones que estamos decidiendo hacer? Víctor Hugo se llama el escritor de esta novela, y él llama a los personajes, o titula su novela Los Miserables, porque en su época y en Francia la palabra venía a designar a los pobres, a los muy pobres, a las víctimas de la injusticia social y a aquellos que inspiran piedad porque viven en la desdicha o en la miseria. Y antes de que usted me diga, pero este pastor, porque por ahí yo colgaba la publicidad, colgaba la portada en las redes sociales y no falta el que comenta, pero hubo alguien que me comentó directo en el WhatsApp y me decía, uy, qué pastor como le tira a la iglesia, como los llama miserables. Pero antes de que usted piense lo mismo que esta persona, porque no soy yo el que te está llamando o el que te va a llamar, sino que eres tú mismo el que te vas a calificar. Usted mismo es el que se va a colocar si es o no es de este grupo de los miserables. ¿Por qué? Porque si usted gana un peso más del mínimo, ya no es pobre, según el ministro de Trabajo. Con un solo peso más del mínimo, usted no califica a pasar en el área de los pobres. Según él. Qué rico que él viviera con el mínimo, ¿cierto? Ahora, de que nosotros seamos víctimas de injusticia social de pronto. ¿Por qué de pronto? Porque nuestros gobernantes, aunque nosotros escogimos o elegimos, quien los montó fue Dios. Y el que Él monta es porque nosotros como pueblo necesitamos algo. ¿Y qué vamos a necesitar del que tenemos? Preguntémosle al Señor. ¿Qué necesitamos cambiar nosotros? Y por eso Él nos llama a través de su palabra en el libro y a través del profeta Jeremías a que oremos por los gobernantes. Sin importar si son buenos o son malos, tenemos la obligación de orar por ellos. Así Él quiera la oración o no, porque el que tenemos hoy no quiere que oremos por Él. Ahora, de que vivamos en la miseria. Yo diría que en la miseria del pecado, pero no en la miseria social, sino en la miseria del pecado.
Entonces por eso te digo, según esto, tú te vas a calificar y vas a decir soy un miserable, no yo. Entonces no se vaya ahí sin antes de darle el postre para que usted sepa si eres o no eres. O no me vaya a juzgar, no me vaya a apedrear todavía, no me condene hasta, como lo hicieron por las redes sociales, sin escuchar lo que el Señor quiere que digamos. Y yo quiero que usted me acompañe en la palabra del Señor al capítulo 7 del libro de Josué. Cuando lo tenga me dice amén. Tengo la nueva versión internacional. Vamos a leer desde el verso 2, pero usted no va a perder, quédese en ese capítulo, porque vamos a ver un gran tramo de todo este capítulo. Capítulo 7, libro de Josué, verso 2 en adelante, leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Josué envió a unos hombres a Jericó, de Jericó hacia ahí, lugar cercano de Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo, vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Ahí, H-A-I, no hay, sino ahí. Porque poco después regresaron y le dijeron el siguiente informe a Josué. Escuchen el informe de estos hombres. No es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. Con 2 o 3,000 hombres nos vamos a ganar esa ciudad. Con 2 o 3,000 soldados será suficiente para que tomemos la ciudad de Ai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón, solo fueron a la batalla 3,000 soldados, pero los de Ai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Estaban sorprendidos. Levante su mano ahí y diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, no permitas que me canse de sorprenderme por lo que tú haces en mi vida. Amén y amén. Puede sentarse, iglesia. El pueblo, los sacerdotes, los líderes no estaban sorprendidos porque, wow, Dios hizo esto, no. Estaban sorprendidos porque unos pocos le ganaron a unos muchos. Estaban sorprendidos porque un ejército inferior le ganaba a un ejército superior. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si Dios le había hablado a Josué y le había dicho, así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente. Y este fue el reclamo que le hace Josué. Pero esperen lo primero que pasa. Y lo que primero que tenemos que darnos cuenta es cuál fue el reporte de los hombres que Josué envió a explorar. Esto lo tenemos ganado. Ya está listo. Pero no se fijaron en lo que estaban haciendo. Aunque Dios había prometido, y aunque Dios se haya prometido, ¿ustedes recibieron promesa de Dios? ¿Se ha cumplido? ¿No toda o toda? Aunque la promesa siga vigente de que se cumpla, no depende de Dios, depende de ti. Ojo pues, si usted es un no del grupo de los miserables. No, los
Los elegidos para otro día. La promesa de Dios siempre está vigente, porque lo que Dios da, no lo quita, pero usted y yo lo desechamos. Entonces la promesa estaba, nadie de que venga contra ti te podrá hacer frente. A todos los vencerás. Fue la promesa que Dios le dio a Josué. Y Josué estaba convencido de esto. Pero cuando nosotros nos convencemos de la promesa, descuidamos los detalles de la promesa. No es malo que usted esté convencido de la promesa, pero es malo cuando usted se relaja en medio de la promesa. Porque usted está así rico, su fe está allí esperando a que Dios cumpla. Pero mientras Dios cumple tenemos que obedecer. Mientras Dios cumple tenemos que hacer. Mientras Dios cumple no nos podemos quedar quietos. Tenemos que hacer nuestra parte. Necesitamos saber. Nosotros, su pueblo, nos alineamos para poder hacer como Dios dijo. ¿O caminamos fuera del lineamiento que Dios nos está entregando para poder ver el cumplimiento de la promesa? No porque Él haya prometido significa que nosotros podemos hacer como mejor nos parece y Dios está en la obligación de cumplir lo que prometió. Porque Él es muy claro a través de su palabra. Y Él dice, yo te voy a dar esto, pero si tú te mantienes en esto. Él nunca dijo, pase lo que pase, te voy a dar esto, haga usted lo que quiera hacer. Si a alguien le dijo eso, me dice para que oremos juntos, que de pronto no sé orar. Porque nunca el mejor comerciante o negociante es Jehová de los ejércitos. Siempre da, pero pide. Siempre da, pero demanda. No es simplemente como sucede hoy con los papás que le dan a los hijos y los hijos hacen lo que quieren. Ahí le agradezco yo a mi papá y estoy eternamente agradecido con mi papá porque yo le decía miserable a mi papá. Yo le decía amarrado, tacaño, codo, lo que sea. Y ya les he contado, papá, quiero tales zapatos, ¿cuánto tiene? Y yo estaba estudiando, estaba en el colegio. Entonces el hombre tenía que salir a cargar mercados. ¿Me están escuchando? A cargar mercados, a hacer cosas para decirle, papá, tengo 20, y vamos a comprarlos. Y yo le decía tan amarrado, tan codo, tan miserable a mi papá. Pero hoy le doy gracias porque me enseñó a darle valor. Yo esta semana, la semana pasada en el congreso, le decía a los chicos, cuando empecé a trabajar, recibí mi primer sueldo y salí corriendo a comprar una chaqueta de cuero. ¿Cuánto vale? 300. No hay una más barata. Porque ya salía de mi bolsillo. Y 300 me gané en una semana y se los iba a dejar a semana ahí en 5 minutos. Y yo no, una acuarina. Entonces empecé a entender a mi papá que lo que él se ganaba no podía dármelo solo a mí, éramos 8. Entonces, ¿quién era el miserable? Ustedes están contestando, yo no. Ahí es donde la palabra se pone buena. Ojo, no por obligación Dios tiene la capacidad o tiene que cumplir lo que prometió. No. Porque Dios todo lo hace por amor. Debemos tener muy presente que es por amor que Dios bendice a su pueblo. Por amor. Él te usa y por medio de ser instrumento llega la bendición a tu vida. Y si no te dejas usar porque haces como quieres, ¿qué estás esperando? ¿Dónde está la bendición si tú haces como quieres? Si Él te dice a la derecha y usted va a la izquierda. Si Él te dice vaya para Nínive y usted se va para Jope.
Pero como usted paga el pasaje, usted dice, lo pagué yo, no Dios, entonces hago lo que me da la gana. No, no funciona de esa manera. En el verso 7 de ese mismo capítulo, Josué le reclama a Dios. Ah, para eso somos buenos. ¿Sí o qué? ¿Cuántos de ustedes han reclamado? Dice así, Señor Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que nos destruyeran? Mataron sino 36 apenas y este está diciendo que ya los destruyeron. ¿Se dan cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Cuántos mandó él? 3,000. Mataron 36, ni siquiera el 10%. Por eso es que nos cuesta dar el diezmo, porque el 10% es mucho y esta gente no llegó allá. No llegaron allá, pero se quejaron. 36 apenas. Y ellos dijeron, nos destruyeron. Por eso es que nos da un dolor de cabeza, un dolor de panza y nos destruyen. ¡Ojo! ¿Qué es lo que está acabando con nosotros? ¿Qué es lo que estamos dándole cabida para que nos distraiga? ¿Qué es? Sigue diciendo, verso 8. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Habían celulares entonces, los llamarán. Y entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Ya se metió con él. Quedaste mal. Ya el enemigo me derrotó. Ahora le va a comunicar a los otros y los otros van a venir a acabar conmigo. ¿Pero por qué? ¿En dónde estuvo la derrota? En la muerte de 36. ¿En dónde estuvo la derrota? En el miedo. Porque nuestro enemigo, porque Satanás simplemente sopla y ya nosotros corremos. Nosotros nos alejamos, nosotros desistimos de lo que Dios quiere que hagamos, de lo que Él nos ha mandado y entonces dejamos a merced el camino que fue preparado para que el pueblo de Dios pudiera vencer, para que el pueblo de Dios tomara la promesa. Pero como nos acobardamos y empezamos a colocar excusas, barreras y peros y jueces y todo esto, entonces nosotros retrocedemos y las tinieblas ganan terreno. El Señor nos mandó y nos dijo, tienes que pararse firme. Párese firme. Y cuando usted se pare firme, Satanás tiene que huir. Pero ¿cómo hacemos nosotros hoy? Según esta queja, ¿quién estaba siendo el culpable? Señor, usted quitó la mirada de nosotros, usted prometió, usted no cumple. Josué se quejaba culpando a Dios y comienza a mirar si entonces estamos dentro de los miserables o no. Si padecemos injusticia o si con derecho estamos reclamando piedad. ¿Será que si Josué en este momento estaba pidiendo piedad, la merecía? ¿Estaba haciendo algo para poder tomar esa piedad de parte de Dios? Y el Señor le responde, porque el Señor no se queda con nada, a la queja de Josué. Y en el verso 10, el Señor le contestó, levántate, ¿qué haces ahí postrado? No era tiempo de orar, no era tiempo de quejarse, no era tiempo de no hacer lo que Dios no mandó hacer. Ojo, tenemos que entender los tiempos. Josué estaba orando, pero pastor, ¿qué hay de malo en orar? Pues ahí Dios le dijo, levántese, ¿qué haces ahí postrado?
¿Por qué chillas? ¿Por qué te quejas cuando deberías de estar trabajando? Debería, como líder Josué, alentando al pueblo a sacar el miedo del pueblo. Y no estar ahí como el pueblo, Señor, qué pecado de mí. Los israelitas han pecado, dice Dios, y han violado la alianza que concordé con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía de ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Les está señalando el pecado. Cuando Dios señala nuestro pecado, ¿qué hacemos? Por eso, verso 12, los israelitas, ojo lo que dice Dios, no podrán hacerles frente a sus enemigos. Les está diciendo Dios, por eso como pueblo mío van a perder de ahora en adelante. Sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. ¿Quiénes? Nosotros, el pueblo de Dios. Nosotros acarreamos la destrucción, pero le echamos la culpa a Dios, es mucho más fácil. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiría a su lado. ¿Qué es lo que tenemos que echar nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que arrancar? ¿Qué es lo que tenemos que destruir de nuestra vida? Para poder continuar con el respaldo, para poder continuar caminando en pos del cumplimiento de esa promesa que se nos hizo. Por eso es que nos sirve que hoy levantes las manos, adores al Señor, te arrepientas, pero mañana vuelvas a pecar. Porque Dios dice, yo soy un Dios íntegro y quiero unos hijos que sean de un solo sí o que sean de un solo no. Que no sean de hoy sí y mañana no. Porque Él bien dice, el que se hace amigo del mundo, o sea que el peor enemigo suyo es... Y nosotros vivimos echando la culpa a Satanás. Verso 13, levántate, purifica al pueblo, levante y trabaje. Sacerdotes de la casa, levántese, purifiquen su casa, purifiquen su familia. Pero ¿cómo queremos que nuestros hijos caminen si nosotros no caminamos? ¿Cómo queremos lo bueno para los nuestros si no producimos lo bueno? Después decimos, Señor, ¿y por qué permitiste que sucediera esto? Pero Dios no manda a trabajar solamente al líder, sino a todos. Porque Él ahí en el verso 13 le dice a Josué, levántate, purifica al pueblo, pero diles que se consagren para presentarse ante mí mañana. El pueblo se tiene que consagrar. El pueblo, y cuando usted se consagra, el miedo se va, los temores huyen. Pero si usted dice, no, pero es que no tengo fuerzas, pero es que vea lo que nos pasó, pero... Yo, el Señor Dios de Israel, declaro, la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Mañana por la mañana se presentarán por tribus. La tribu que yo señale por suertes presentará a sus clanes. El clan que el Señor señale presentará a sus familias. Y la familia que el Señor señale presentará a sus varones. El que sea sorprendido en posesión del botín de guerra destinado a la destrucción será quemado junto con su familia y sus posesiones, pues ha violado el pacto del Señor y ha causado el oprobio a Israel. ¿Están escuchando? Por eso yo no soy el que les voy a decir miserables.
Por eso es que siempre, y creo que voy a hacer siempre esta pregunta, cuando a mí me dicen, primero Dios, segundo la familia y tercero el ministerio, yo siempre pregunto, ¿cuándo estás cumpliendo con Dios? ¿Cuándo cumples con la familia y cuándo con el ministerio? Señáleme, muéstreme el ejemplo. Pastor, yo no voy a la iglesia porque es que tengo que cumplir con mi familia. Recuerda que el ministerio es trabajo. Pastor, yo no voy a la iglesia porque tengo que trabajar. Señáleme cuándo cumples con uno y cuándo el otro. Para que me digas que tenemos un orden. Y después queremos que se cumpla. Porque es que ahí es donde viene la parte de nuestra dependencia única y exclusivamente de a quien hicimos votos con Él. Única y exclusivamente nuestra dependencia de Él. Sí, tenemos que trabajar, pero no tenemos por qué quitarle el lugar a Él. Nuestra falta de dependencia de Dios nos convierte en unos miserables. Debido a que Dios desea no que no tengamos, sino que tengamos conforme Él quiere o conforme Él lo ha planeado. Y por eso podemos ver que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Él no se equivoca. ¿Cuántos de ustedes se murieron de hambre en pandemia? No comimos lo que quisimos, pero comimos, ¿sí o no? Eso se trata. Cuando usted tenga y se pueda dar el gusto de comerse el filete, cómaselo, chupe los dedos. Pero cuando no se queje contra Dios porque usted quiere filete. Y le están dando el pollo que no se desarrolló. Dependencia de Dios, dependencia de Él para que podamos ver su voluntad buena, agradable y perfecta. El deseo de Dios es que siempre estemos dentro y no fuera de Él en cuanto a lo que Él ha planeado para cada uno de nosotros. Que nuestra confianza sea Él, porque Él sabe que es lo que cada uno de uno necesitamos. Su palabra lo dice, conozco tu necesidad. Pero nosotros vamos a Él, le decimos, Señor, tú sabes mi necesidad, pero sigo obrando mi voluntad. Tú conoces mi necesidad, pero yo voy a empeñar el televisor. ¿Para qué clamas? ¿Para qué oras? Si no vas a esperar, si no vas a estar en la dependencia de Él. Cuando no lo hacemos, nos encontramos caminando fuera de su voluntad. Y es ahí donde llegan las consecuencias. Josué es derrotado por un ejército inferior. Los hombres le dijeron, son pequeños. Qué reportaje tan diferente cuando Josué fue el que fue a espiar a Jericó, ¿cierto? Que el reportaje de Josué fue, allá están los gigantes, allá están los fuertes, pero tenemos un Dios que nos va a dar la victoria. Y en ese momento llegan aquellos a Josué a decirle, nos vamos a comer. Son pequeños, ¿para qué vamos a adelgazar a todo el ejército para mandarlos para allá? Autosuficiencia, dejaron a Dios a un lado. Creyeron que iban a pelear ellos y no Dios. No, con 2,000 o 3,000 hombres es suficiente, man. Mande los que están por ahí ayunando, que son más débiles. Y les matan 36 apenas y salen corriendo. Se va uno de la iglesia y los otros dicen, no, yo también voy a ir. Pero eso en otro lado, aquí no, ¿sí o qué?
de sus soldados, uno había tomado lo que era destinado para la destrucción. Uno que no creyó en la dependencia de Dios. No, es que yo tengo que guardar el botín. Si yo no lo guardo mañana, ¿qué voy a comer? Si yo no lo guardo mañana, ¿qué voy a vestir? Uno. Y trajo la destrucción para todo el pueblo. Mira al que tiene a su lado. Mírenlo, sin miedo. No le va a decir miserable. No, yo no le voy a decir. No, mírelo. Dígale, ¿qué estás haciendo? Por eso vuelvo y les digo, el himno que cantamos es muy bonito. Tu obra es mi obra. Pero ¿sabemos las consecuencias de ese himno? Hey, ¿sabe que me estás embalando? ¿Sabemos la consecuencia de decirte, hey, tu obra es mi obra? Se las estoy mostrando a través de la palabra. Uno, se le olvidó el himno y no obró a favor del hermano, sino a favor propio. ¿Qué le causó al hermano? Vamos a leerlo. Dios no estaba con ellos en esa batalla que pelearon. Yo quiero que aquí usted preste atención y especialmente los servidores, a la dirección, a la instrucción que Dios está dando. No hagas como te parece mejor. Sigue al pie de la letra lo que Dios te está diciendo que hagas. Mateo 5:18 dice, les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. No desaparecerá, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te parece? Ay, no, es que qué pena del otro. ¿Qué va a pensar el otro? No, es que mis miedos, es que, ay, no, es que mejor así. Ojo que no solamente usted acarrea, sino todos. ¿Usted quiere chupar por mí? Así nos decía mi mamá. Alcahuétele a su hermano y verá que chupa por él. Y así decía mi papá. Usted lo acolitó, lleve usted también. ¿A usted les tocó o no? Ah, sí, mi papá me pegaba a mí, sí, ¿sabes? No. Josué entonces hace como Dios mandó. Y Acán fue el hombre señalado. Recuerde, clanes, tribus, familias, varones. El Señor empezó a deshojar la margarita. Todos los clanes. ¿Qué es el clan de Sec? El clan de Sec. ¿Qué es la familia de Acán? Ay, la familia, ¿qué es Acán? Y empezó y Acán dijo, fui yo, Señor. Verso 21, verso 20. Desde el 19. Entonces Josué le interpeló. Hijo mío, estaba hablando Acán. Honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho. No me ocultes nada. Ojo, aquí en esta parte ya Josué había exhortado al pueblo, los había mandado a que se purificaran y el pueblo ya se había purificado. Ya aquí Dios había señalado y Acán había quedado allí. Por eso Josué se dirige solamente a Acán y habla solamente con él. Verso 20, Acán le replicó, es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Esa es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Wow, este man estaba millonario. ¿Cuánto vale medio kilo de oro? Y en ese entonces.
Pero ¿para qué sirve eso? Vea lo que dice él. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa. La plata está también allí debajo de todo. ¿Para qué le sirve a usted lo que Dios dijo que desechara en primer lugar? Y en segundo lugar, para esconderlo. ¿Acá para qué cogió eso? No se va a ir a poder arrumar con la familia. No podía gastarse las monedas de plata, ir a negociar el lingote de oro. Y sobre todo no se podía chantar ahí la manta de Babilonia ahí para decir, vea, estoy como reyes. Entonces, ¿de qué servía eso? ¿De qué nos sirve a usted y a mí el pecado si no podemos exhibirlo? ¿De qué nos sirve el pecado si tenemos que esconderlo? Pero lo escondemos de ustedes, pero no lo puedo esconder de Dios. Entonces, ¿de qué nos sirve? Verso 22, enseguida Josué envió a unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán. Allí encontraron todo lo que Acán había escondido. Lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, quienes se lo presentaron al Señor. Y Josué, verso 24, y todos los israelitas tomaron a Acán, escuche esto, bisnieto de Zera, y lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata, el manto y el oro. Ojo, pero no solo esto. También llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa, todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó, ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? ¿Por qué has traído esto sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron, por si las dudas. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. Vuelva a mirar el que tiene a su lado. Dígale, yo no me voy a quemar por usted. Por eso siempre te he dicho, cuando cantemos el himno, aunque simplemente es un himno, pero su significado es inmenso, hágalo con responsabilidad. Hágalo con responsabilidad. Porque lo que yo haga te beneficia o te perjudica. Pero lo que tú haces me beneficia o me perjudica. Ahora, no solamente a nosotros como pueblo. ¿Quiénes murieron? Los hijos, las hijas. ¿Qué tenía que ver la pobre vaca en eso? ¿Qué tenía que ver la pobre vaca? Pero el Señor dijo, maten la vaca. La culpa fue de la vaca que estaba allá y ella puso la plastica ahí para que no se viera. Un error. Uno en contra de la voluntad de Dios y nos vamos nosotros y los que detrás de nosotros están. Por eso no es, yo hice, yo pago. Con Dios no es así. ¿Qué tienen que ver nuestros hijos en el pecado mío? ¿Qué tienen que ver ustedes en mi pecado? Pero recuerden que la palabra dice que por la barba del sacerdote desciende el aceite, que es la representación de la bendición. Pero si por las barbas del sacerdote desciende el aceite de la bendición, también desciende lo contrario. Levante la mano los papás. ¿No, papá? ¿No?
pero está en la casa, sacerdote, pues. Levanten la mano los sacerdotes. Levántela, levántela, que se van a embalar aquí hoy. No, pero con ganas, así, así, así. No, entonces levanten la otra. Que lo puedan ver, que con la foto quede ahí palpado. Señor, tú sabes que estoy levantando la mano de corazón. No, así no vale. A ver, los sacerdotes, levanten la mano. Diga, Señor, ese compromiso que yo no pedí, que tú me entregaste, lo quiero hacer en la forma correcta. Enséñame, no me dejes caer. Amén. Ey, ojo. Cierren sus ojos, los sacerdotes, cierren sus ojos. El de lado no le va a esculcar, tranquilo. Solamente mire a los seres que usted ama. Ahí con los ojos cerrados. Mire a los seres que usted ama. Su mamá, su papá, sus hijos, si los tiene, su esposa, no sé. Y solamente pregúntese usted, no me conteste. ¿Ellos son culpables de pagar por su pecado? ¿Por su falta de responsabilidad? Un pastor americano, durante su vida de ministerio, construyó muchos edificios para ayudarle a los necesitados. Pero este hombre llega a su vejez juntamente con su esposa y cierto día que no estaba haciendo nada, se le pasó la necedad por su mente de decirle a su esposa: ya estamos ancianos y no tenemos ni una casa para nosotros. Cuando Dios nos quite su bendición, ¿qué será de nosotros? Escuchen las palabras. Cuando Dios nos quite su bendición, ¿qué será de nosotros? Y con los ahorros que tenía, se compró una casa, no una mansión, una casa modesta. Una casita, como un ranchito, como decimos nosotros. Claro que no, ranchito no, para que mexicano, el ranchito es una mansión. Una casita. El pastor solamente había dado la cuota inicial. Y en Estados Unidos no son tempestades, sino huracanes. Pasó un huracán y se llevó la casa. Apenas había pagado la cuota inicial. Se libró de pagar el resto, ¿sí o qué? Este hombre se levanta y hace lo de Josué, va y se queja a Dios. Pero Señor, ¿cuánta casa le di a la gente? A los que estaban desprotegidos. Y hoy tú permites que mi casa se la lleve el huracán. Y Dios le contesta diciéndole: no es por la casa. No fue por la casa. Fue porque dudaste de mi dependencia. ¿Acaso no te mantuve o qué te hizo falta durante toda tu vida? ¿Crees que si durante toda tu vida te sostuve, en tu vejez te voy a abandonar? Podemos hacer todo bien, pero una sola cosa nos trae a nosotros la desgracia de Dios. No la gracia, no la desgracia. Acán ve esto y quizás él pudo haber pensado: mañana armo rancho aparte, me voy a tener el botín ahí. Mañana cuando no nos vuelvan a dar comida, yo voy a tener de dónde comprar. Mañana cuando me echen del trabajo, ahí voy a tener ahí la reserva. Y entonces lo que estaba destinado a destruirse fue escondido y trajo la desgracia.
Para él, para su familia, pero para el resto del pueblo. Por eso Dios los manda a que se consagren. Si no se consagran, me hubieran chupado con Acán. ¿Estás consagrado? La falta de dependencia de Dios nos conduce no solamente a ser miserables nosotros, sino que hagamos miserables a los nuestros, quienes a nuestro alrededor se encuentran. Es por esta razón que Dios le habla no solo a su líder, sino a todo el pueblo. Levántate, purifica al pueblo, diles que se consagren para que se presenten ante mí. De lo contrario, nada de lo que hagamos como pueblo tendrá su aprobación. Estaremos peleando en nuestras propias fuerzas. Tú no dependes de tu jefe. Tú no dependes de tu empleo. Tú no dependes de tus propios esfuerzos. Tu dependencia tiene que ser de Dios. De lo contrario, si no dependes de Dios, eres un... Por eso, Señor Jesús, nunca nos dijo que ese camino era fácil. Nunca. Porque tienes que negarte a ti mismo, a tus placeres, a tus deseos. Si no son aprobados por Dios, tienes que echarlos a un lado. Si no son aprobados por Dios, no te sirven. Sería estorbo en tu caminar. Y lo que Dios dice no sirve, no sirve. Por más valor que tú creas que puede tener. Por eso tienes que analizar tu corazón. Por eso tienes que mirarte internamente, lo más profundo que puedas. Y si no alcanzas, dile al Espíritu de Dios que te ayude, que te muestre en qué área de tu vida, en qué acciones, en qué decisiones no estás dependiendo de Él. Sino que te parece fácil, sino que te parece que eso lo puedes hacer tú solo. Que si acaso necesitas un solo hermano que te acompañe a orar y nada más. Josué llevó 3,000 y con 26 que le mataron salió corriendo. 36. Si usted solamente lleva un hermano que ore, entonces imagínese. Así, iglesia, que ahora viene la parte tuya. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo hoy? Cierra tus ojos allí. Habla con papá en este